Pero lamentablemente también cerramos esta semana, en realidad la arrancamos y la vamos a cerrar en una situación de mucho conflicto de poderes y en una situación que puede poner realmente en riesgo la estabilidad institucional desatada por la Corte Suprema, pero impulsada por los reales dueños de la Corte Suprema. Hace un rato antes de venir, mi compañero Mariano Beldic hizo lo que suele hacer, por lo menos una vez por semana, que es tratar de ponerme de mal humor, y me mandó el comunicado de la AmCham, la Cámara de Comercio argentino-estadounidense, básicamente las grandes empresas norteamericanas que operan en la Argentina, opinando sobre qué tiene que hacer el gobierno respecto del fallo de la Corte, que básicamente, como dijimos durante toda esta semana, hace un aporte de campaña multimillonario a Horacio Rodríguez Larreta, que es el candidato de esas grandes empresas que emiten hoy este comunicado. Y que son los reales dueños de la Argentina y el real poder de la Argentina. En estos días van a escuchar hablar mucho de división de poderes, de la República. Miren, los que alguna vez pasamos por la facultad y leímos los textos de Montesquieu, lo que estamos viendo es que agarran esos textos y están prendiendo el asado para festejar la Nochebuena. Porque aquella división de poderes que nació cuando se terminaron las monarquías absolutas y pasamos a los estados republicanos, entonces se trasladó ese poder absoluto al Estado, y dentro del Estado, para que ese poder no estuviera en una sola persona, se dividió. Y así nace la división de poderes, donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿Sí? Perdonen la clase de instrucción cívica número 1, pero voy hacia algún lugar. Esa división de poderes implicaba que uno ejecutaba, que otro, que era votado también, sancionaba las leyes, y que otro, que era el Poder Judicial, revisaba si había un conflicto en la interpretación de esas leyes que un poder votado creaba y otro poder votado ejecutaba. ¿Sí? Y así era la división de poderes. ¿Por qué? Porque efectivamente se había trasladado el poder absoluto de las monarquías al poder absoluto a los estados. Y los estados eran poderosos frente al resto de los actores en una sociedad. Pero lo que pasó con el tiempo es que eso que te siguen enseñando en la primaria, y es que el poder solamente está en el Estado y dentro del Estado está dividido en 3 poderes, no funciona más así. Y lo que pasó es que los poderes por fuera del Estado han crecido de una manera en la cual los estados ya no les pueden hacer frente, ni siquiera si estuvieran los 3 poderes de acuerdo en hacerle frente. Y hablo del poder económico. Hoy en día las corporaciones económicas manejan mucho más dinero y mucho más influencia en tu vida cotidiana que cualquiera de los 3 poderes del Estado, aún, insisto, si trabajaran en conjunto. Más aún, no existe la división de poderes en el Estado, porque los 3 están dentro del Estado. Los 3 poderes que supuestamente están divididos en el Estado, en realidad lo que tienen es relaciones permanentes. Son poderes relacionales, no divididos, y en esas relaciones operan los famosos frenos y contrapesos, en la cual efectivamente un poder funciona de contrapeso o de freno del otro poder, pero no están divididos, tienen relaciones todo el tiempo. Y aún así, insisto, como no están divididos y tienen relaciones todo el tiempo, dependen entre ellos todo el tiempo. Por ejemplo, el Poder Judicial depende del Poder Ejecutivo para pagar los sueldos. Si el Poder Ejecutivo no reúne el dinero y después se lo manda vía una transferencia al Poder Judicial, el Poder Judicial no podría funcionar. Miren a qué nivel llegan las relaciones. Si el Poder Judicial pide la ejecución de una sentencia y necesita para ejecutarla a la policía, se lo tiene que pedir al Poder Ejecutivo. Y para funcionar, o por ejemplo para que se cree un nuevo juzgado, eso tiene que pasar por el Poder Legislativo. Y para que un juez nuevo asuma, tiene que pasar por el Ejecutivo y por el Legislativo. O sea, todo el tiempo esos poderes están en relación. Ahora, de vuelta, la famosa división de poderes es entre el poder del Estado y el poder de las grandes corporaciones que hoy, como me mandó mi compañero Beldic, salieron a hablar y a decir que no están de acuerdo con que el gobierno nacional no cumple un fallo que es absolutamente incumplible. Incumplible. Recién leía un tuit de Miguel Nathan Lich. Miguel Nathan Lich es el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación. O sea, cuando hay un problema fiscal, hay un Tribunal Fiscal de la Nación y él es el presidente.
Y da un ejemplo muy sencillo. Imagínate si un juez te obliga a vos a correr 100 metros en 9 segundos. ¿Podés? No. No. Bueno, hoy en día hay un poder, que es el Poder Judicial, que quiere obligar al Poder Ejecutivo a correr 100 metros en 9 segundos. Y no se puede. No se puede cumplir. Pero peor que eso, porque la Corte Suprema en este país, lamentablemente, tiene un historial de tropelías. Por ejemplo, la Corte Suprema es la que en 1930 convalidó el primer golpe de Estado en la República Argentina. Lo convalidó la Corte Suprema, cuyo procurador se llamaba Rodríguez Larreta. Era pariente, ¿sí? Era ancestro del actual Rodríguez Larreta. Esta misma Corte Suprema fue la que ha convalidado los procesos de persecución judicial durante muchos años, los últimos 10 años, por lo menos. Pero lo que yo creo, y ayer consultaba a gente que conoce de la historia de la Corte Suprema y me decían que no recordaban, nunca pasó que la Corte Suprema empuje al presidente a cometer un delito. Porque la Corte Suprema no lo acaba de poner a Alberto Fernández en un callejón sin salida. Lo acaba de empujar hacia un callejón que tiene 2 salidas y las 2 implican romper la legalidad. Alberto Fernández tiene hoy que decidir si no cumple con el fallo de la Corte o tiene que decidir si no cumple 2 leyes emanadas por el Congreso. La ley de presupuesto, que es la ley de leyes, y la ley que este Congreso también sancionó, confirmando el convenio entre la nación y la ciudad para el traspaso de la policía. O sea, Alberto Fernández está en la disyuntiva de qué legalidad viola, si la de la Corte o la del Congreso. ¿A qué poder, con qué poder, a qué poder desobedece? Porque el Ejecutivo tiene que obedecer a ambos poderes, al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Al Poder Judicial cuando toma una decisión judicial y al Poder Legislativo cuando sanciona una ley. Y es la gran disyuntiva de hoy. ¿A qué poder desobedece Alberto? Yo tengo una opinión de a qué poder desobedecer en este caso. Y mi opinión es que hay que desobedecer a aquel poder que dejó de cumplir la Constitución. El Poder Legislativo hasta ahora no se apartó en ningún momento de su tarea. Sesionó cuando tuvo quórum, sancionó las leyes con la mayoría necesarias y esas leyes salieron del Congreso como tienen que salir. La Corte Suprema, esta semana, lo que hizo fue una medida cautelar que simplemente le da dinero por fuera de la ley a su candidato para el 2023. Que es el candidato, no de la Corte Suprema, no es el candidato de Horacio Rosati, es el candidato de los dueños de Horacio Rosati. Y los dueños de Horacio Rosati son los dueños de este país, que ahí sí está el verdadero poder. Entonces, creo yo que lo han dejado al presidente en esa situación. Las 2 salidas implican teóricamente cometer un delito. O no cumplís un fallo de la Corte, cosa que efectivamente no pasó nunca en la historia. Nunca en la historia un presidente argentino no cumplió un fallo de la Corte. O lo dejan al presidente argentino en la situación de no cumplir 2 leyes del Congreso que siguen vigentes. Porque el fallo de la Corte es tan absurdo que le dice al presidente, absténgase de cumplir esta ley. Pero no le dice que esa ley es inconstitucional. Y mientras una ley no sea inconstitucional, es constitucional. Porque se presume su constitucionalidad. Por ende, le dicen al presidente no cumplas una ley que es constitucional y que no está anulada y que no hemos declarado inconstitucional. Bueno, ese es el dilema en el cual nos meten a todos en este fin de año. La Corte Suprema obligando al presidente a elegir entre 2 delitos. O no cumplir el fallo de la Corte o no cumplir las leyes del Congreso. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.